la pena venir. Por tanto, quiere decir que tiene un valor importante. Seguidamente, pues bueno, decir que el currículum que ha leído el presidente no tiene más mérito que yo ya he cumplido una serie de años y que me ha dado tiempo a hacer algunas cosas, pero no tiene más mérito que eso. Y sí que es cierto que se podría resumir de él dos cosas. La primera es que soy un jurista y mi visión de la vida es jurídica. Veo las cosas como problemas juridizados de alguna manera. Pero desde hace algún tiempo me di cuenta de que preocuparse por temas jurídicos era como algo demasiado mundano, porque todo se está desvaneciendo. Entonces, ¿de qué sirve preocuparse de cuestiones jurídicas concretas cuando todo alrededor se está hundiendo? Yo estaba publicando cosas sobre hipotecas, sobre arrendamientos, sobre protección de los consumidores, sobre distribución comercial, pero si lo que está desapareciendo es la propiedad, si lo que está desapareciendo es el Estado de Derecho, si lo que está desapareciendo es hasta el propio derecho como ciencia. Y entonces decidí que tenía que dedicar algún esfuerzo y alguna atención a otros temas, y de ahí las últimas publicaciones de los libros que ha citado Rafa y también mi dedicación a la prensa para tratar de influir en los que al final toman las decisiones. Ya sé que la capacidad de influencia es muy pequeña, pero al menos se intenta, y que por lo menos que por uno que no quiere. Bien, el tema del día de hoy no iba a ser el que tiene hoy como título. A mí me engañaron y me dijeron que tenía que venir a hablar del futuro del conservadurismo. Lo que pasa que hace como 3 semanas aproximadamente vuestro presidente dijo: mira, he pensado que el título de la conferencia podría ser ¿El conservadurismo es el nuevo punk? Dije, bueno, me gusta. No es lo que pensaba yo decir, pero me gusta. Y la verdad es que he de agradecer que me haya puesto este título, porque he aprendido un montón de cosas. He aprendido, como se dice, un huevo leyendo sobre esto, porque tenía una serie de nociones, pero muy superficiales, y he conseguido más o menos encontrar un poco alguna conexión a todo ello. Delia, buenas tardes. Hola, perdón. Adelante, bienvenida. Gracias. Os prometí que iba a empezar esta conferencia con una frase. Y como prometí que iba a hacerlo, pues lo hago. Digo, más vale ser punky que maricón de playa. Dije que iba a empezar así, y así empezó. Ya sabéis que es el estribillo de una canción de Siniestro Total del año 1983. Y en esa canción hay también otras partes en las que se dice, por ejemplo, que a Brian Ferry le huele mal el aliento, por ejemplo. De lo cual se deduce que el estribillo de la canción de Siniestro Total, cuando habla de maricón de playa, no se está refiriendo a un gay ni a un mariquita, sino que se está refiriendo a un ser acomplejado, a lo que Juan Abreu, que como sabéis es un escritor desde mi punto de vista cubano, nacionalizado español, un poco punky, en un libro que se titula Eros y Política, llamaría un pichifloji. Un pichifloji, un pisa verde, o como diría el Fari, un hombre blandengue. Entonces yo creo que cuando Siniestro Total editó esta canción y la empezó a difundir, lo que estaba era en contra de los pichiflojis y en contra de lo que al final se ha convertido en el ser habitual de la gente que nos rodea, porque estamos rodeados de pichiflojis por todas partes. En el libro de Juan Abreu, Eros y Política, que os recomiendo que lo leáis, hace una descripción muy breve de distintos personajes de la política española. Y no voy a entrar en los detalles porque prefiero que leáis el libro, pero a los líderes de la derecha, cobardes, los llama a todos pichiflojis. Y además deduce que son pichiflojis y que por eso tienen ese comportamiento con la vida, porque se sienten acomplejados por lo poco que tienen. Entonces, yo creo que la canción de Siniestro Total fue una canción provocadora en su momento y muy punky. ¿Sabéis que la revista Centinela publicó un artículo
creo que fue en marzo del año 2021, de Enrique García Máquez, que precisamente lleva por título Chesterton es el nuevo punk. Chesterton es el nuevo punk, porque justamente la revista Centinela había sacado unas tazas en las que aparecía la imagen de Chesterton y donde ponía precisamente: el conservadurismo es el nuevo punk. Es decir, se generó aquí en España, digamos, esa pregunta, pero fue, como digo, en el año 2021. Poco tiempo después de que apareciera este artículo de Enrique García Máquez, que, como sabéis, además es el prologuista de Roger Scruton en el libro Cómo ser conservador, quién es conservador, y además es uno de los asiduos colaboradores de la Gaceta de la Iberosfera, es decir, que es un indudable escritor o columnista conservador. Pues al poco tiempo de que apareciera esto, hubo después una entrevista en una página web que se llama Beatrix Atelier, que llevaba por título precisamente El conservadurismo es el nuevo punk, y ponía después: yo no quiero ser conservador, no, dice, yo no quiero ser punky. Y la entrevista se le hicieron a un tal Ignacio Peiró, que, definiéndose a sí mismo como conservador, no quería que le considerasen punky. Por tanto, se produjo una especie de dicotomía en ese punto. Investigando, descubrí que había un hilo en Forocoches en donde una persona, en el año 2018, pedía que le explicasen qué significaba eso de que el conservadurismo era el nuevo punk. Y buscando, aparece en El País, en el año 1978, una tribuna de Francisco Umbral en donde dice que la derecha se ha convertido en punk, dice. En realidad lo dice porque todos los partidos que en ese momento estaban a la derecha de la UCD se comportaban como de una forma ya entonces revoltosa, en el sentido de que empezaban a no estar de acuerdo con lo que se estaba convirtiendo en el consenso general que nos llevó a la Constitución, que en este momento nos está planteando los problemas que nos está planteando, pero que es un tema que no es el de la tarde de hoy, pero quedaría para hablar mucho tiempo. Por tanto, existen muchas preguntas que se han planteado con respecto al tema de hoy sobre si el conservadurismo es el nuevo punk. Pero, ¿de dónde arranca todo esto? ¿Por qué se empieza a asociar el movimiento punk con el conservadurismo? Pues una de las cosas que he aprendido para preparar la conferencia es que en el año 2018 aparece un tuit, que luego leeré, con unas fotos en donde aparece un señor llamado Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols, con una camiseta roja en donde pone Make America Great Again, cuando se estaba produciendo la campaña del señor Trump en los Estados Unidos. Y aparece un comentario a esas fotos en donde dice lo siguiente. Dice: Punk is anti-establishment. The establishment hates Trump. Therefore, Trump is punk and fuck. Dice, and Johnny Rotten is being true to his punk roots by going full mega. Que quiere decir más o menos, dice, el punk es anti-establishment. El establishment odia a Trump. Por tanto, Trump es punk y mierda. Dice, y Johnny Rotten está siendo muy coherente con sus raíces punkis, siendo un completo mago. Pues este es el origen de la frase: el conservadurismo es el nuevo punk. Porque de repente aparece una foto del señor Rotten con la camiseta de Make America Great Again, apoyando a Mr. Trump. Y de ahí surge todo. Este es el origen, año 2018. Sin embargo, hay antecedentes en el punkismo o en el movimiento punk con respecto al conservadurismo. Se dice que Johnny Ramón, el guitarrista de los Ramones, ya apoyaba a Ronald Reagan y se le consideró desde entonces, desde la década de los 80, ya un verdadero convencido conservador. También es cierto que ha habido bandas de punk nazis,
Esto es bastante conocido, como lo demuestra la letra e incluso el título de una canción de Dead Kennedys, que es un grupo punk de tendencia más bien izquierdista, cuyo título de la canción es Nazi Punks Fuck Off, que más o menos quiere decir punkis, nazis, iros a la mierda. Eso es lo que dice la canción. Es del año 1981. Por tanto, ha habido punkis de diversas tendencias. En el año 2019, un youtuber y también presentador de radio británico llamado Paul Joseph Watson dijo en antena: "Conservatism is the new punk rock". Es decir, también fue otra persona que, con independencia de lo que había aparecido en Twitter y lo que habían dicho otras personas, se atrevió también a decirlo en la antena y empezó a difundirlo también en su canal de YouTube. E incluso se puede encontrar en la revista Penthouse del 11 de junio del año 2019 un artículo cuyo título es el siguiente: ¿Is conservatism the new punk? Es decir, ¿es el conservatismo el nuevo punk? Que es justamente el título de la conferencia de hoy. Es decir, que en la revista Penthouse del año 2019 encontramos precisamente el mismo título. Pero incluso si se busca todavía un poco más, se encuentra que en el año 2004, en la campaña de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la que era candidato por el Partido Republicano George W. Bush, un señor llamado Nick Rizzuto creó una página web que se llamaba precisamente Conservative Punk. Conservative Punk, uniendo conservadurismo y punk. Es cierto que esta página web, como no se ha vuelto a renovar el dominio, no está disponible, pero yo lanzo el guante por si alguien lo quiere recuperar, porque como está disponible y el tema se está poniendo de moda, pues yo creo que lo podríamos hacer, porque ahora en este momento se puede disponer. Por tanto, existen antecedentes suficientes como para plantearse la pregunta de, efectivamente, si el conservadurismo es el nuevo punk. Pero vamos a analizar un poco más el tema. Ha hablado que en el año 2018 aparece con la camiseta roja de Make America Great Again, MAGA, apoyando al señor Donald Trump. Pero hay que tener en cuenta que en el año 1977 Sex Pistols compuso una canción que coincide su título con el del himno de Gran Bretaña, God Save the Queen, que es una de las canciones más provocadoras de la historia del rock y provocó un escándalo atroz en Gran Bretaña, porque por una parte algunos ciudadanos británicos consideraron que se había ultrajado el himno y otros incluso consideraban que se estaba ultrajando a la propia reina de Inglaterra. Entonces, a Rotten y a los componentes de Sex Pistols le preguntaron que por qué habían hecho aquello. ¿Y cuál fue la contestación de Johnny Rotten? Pues dijo: no escribimos God Save the Queen porque odiamos a los ingleses, sino porque los queremos y estamos hartos de que nos maltraten. De donde se deduce un sentimiento de dolor de lo que le estaban haciendo quien fuese a los ingleses. Greg Graffin, el vocalista de Bad Religion, no solamente se conformó con cantar e intervenir en las composiciones musicales de su grupo, sino que incluso se atrevió a escribir el Manifiesto Punk. Me he tomado la molestia de leerlo. Hay diversas partes interesantes de ese manifiesto, pero hay una frase que a mí me ha llamado un poco especialmente la atención. Dice: punk es una lucha constante contra el miedo a las repercusiones sociales. Repito, punk es una lucha constante contra el miedo a las repercusiones sociales, lo cual significa que hay que echarle huevos al asunto. Ser punk es tener huevos suficientes para enfrentarse a lo que haga falta. Eso es lo que dice el Manifiesto Punk y lo que dice Greg Graffin. Si analizamos desde sus raíces lo que es el movimiento punk,
podríamos llegar a una serie de conclusiones. Ya sé que lo que voy a decir es incompleto, pero creo que lo que voy a decir sí que forma parte de lo que es el movimiento punk. Yo creo que el movimiento punk es un movimiento contracultural. Es un movimiento que va contracorriente, que va contra la cultura dominante. Eso sí que es algo que define al movimiento punk. Es también una oposición, como decía, al pensamiento dominante y a la dictadura del pensamiento correcto. Va contra la corrección política de su momento. Lo punk va contra la corrección del pensamiento dominante, contra el pensamiento único, contra el pensamiento homogéneo. El movimiento punk es un rechazo de los dogmas y que cuestiona lo establecido. No cree en determinados dogmas, no cree en los dogmas que le son impuestos. Desprecia las modas y la sociedad de masas. Es un movimiento iliberal y antisistema, y se podría decir que a lo mejor incluso anticapitalista. Y propugna hacer las cosas por uno mismo. Do it yourself es uno de los lemas del movimiento punk. Haz las cosas a tu manera, que no te digan cómo las tienes que hacer. Tú eres el que tienes que decidir cómo tienes que hacerlo. Eso es lo que significa el movimiento punk. Partiendo de estas ideas, de lo que es el movimiento punk en general, he llegado a la conclusión, y por eso llevo esta camiseta, de que el primer punk español fue Francisco de Quevedo y Villegas. Ya lo voy a demostrar por qué, o por lo menos lo voy a intentar. Delia sabe que mi admiración por Quevedo viene de mucho tiempo, pero es porque pienso que Quevedo fue siempre un contracultural y fue a su manera un revolucionario. Me ha alegrado mucho que cuando he entrado, una de las fotografías que aparece en ese tablón de anuncios es precisamente la de Francisco de Quevedo, con lo cual me he dado cuenta de que estaba en el sitio donde tenía que estar. Ahora vamos a ver por qué Francisco de Quevedo era un completo punk. Se conocen mucho los poemas satíricos contra Luis de Góngora y el conde duque de Olivares, aparte de otras obras en donde Francisco de Quevedo cuestiona la forma de vida de su momento y en donde critica y pone de manifiesto los desmanes y abusos que se producían también en la época del siglo XVII, en España del siglo XVII. Con respecto a los poemas satíricos contra Luis de Góngora, todo el mundo puede recordar el de érase un hombre, una nariz pegado, una nariz superlativa, sayón y escriba, las 12 tribus de narices eran. Luis de Góngora. Precisamente lo dice porque la nariz era el elemento que identificaba a los descendientes de los judíos, que era lo peor que se le podía decir a alguien en aquella época. Y no le gustaba el estilo gongorino, él estaba a favor de un estilo más esencialista, más propio de él, un poco contracultural, como era Francisco de Quevedo. Y con respecto al conde duque de Olivares, seguro que también muchos de vosotros recordaréis unos versos que dicen lo siguiente: no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. Eso es muy punk. No me vas a asustar. No me vas a asustar. Yo voy a seguir haciendo lo que yo pienso que tengo que hacer. Voy a decir y voy a escribir lo que pienso que tengo que decir, por mucho que me pidas callar, por mucho que me amenaces miedo. Yo creo que eso es lo que coincidía con el manifiesto punk. Aún así, yo creo que hay una obra todavía más punky de Francisco de Quevedo, que es muy poco conocida. La he descubierto gracias a tener que dar esta conferencia. Es Gracias y desgracias del ojo del culo. De 1622. Os voy a leer, por supuesto, un par o tres de pasajes de este libro, porque merece la pena con ese título. Tiene un título más largo porque se refiere a Juan Llamas, el del camisón cagao. Y luego pone Gracias y desgracias del ojo del culo, de 1622. Podría haber sido la letra de una canción punk.
Bueno, pues voy a leer varios pasajes del libro porque merece la pena tenerlos en cuenta. Dice: es más necesario el ojo del culo solo que los de la cara, por cuanto uno sin ojos en ella puede vivir, pero sin ojo del culo ni parar ni vivir. Es una gran verdad. Los médicos no han atendido lo suficiente a esta cuestión. Y me consta que tenemos un oftalmólogo sentado entre nosotros, muy reputado y conocido. No todos los ojos son iguales. Pero hay más. Dice: no hay gusto más descansado que después de haber cagado. Y no hay contento en esta vida que se pueda comparar al contento de cagar. Pero si esto no es punky, no sé qué puede ser más. Saludable. Lo que tengo claro es que Quevedo fue un gran patriota español y además un gran conservador de su época, en la medida en que el anacronismo se puede utilizar, es decir, llamar conservador a una persona del siglo XVII. Pero hay que pensar que Burke en el XVIII, al final, cuando la Revolución Francesa, empieza a crear las bases del conservadurismo. Total, simplemente fue un siglo antes. Por tanto, Quevedo pudo ser de alguna manera un precursor del conservadurismo, con sus tintes particulares y con su personalidad independiente algo funky. Porque yo creo que la conservación de las tradiciones es una de las partes más importantes del conservadurismo. Los conservadores tenemos una especial predilección por el mantenimiento de las tradiciones. Y yo creo que Francisco de Quevedo, a su manera, describiendo incluso los vicios de su sociedad, era un gran amante de la tradición española. Yo creo que fue un gran representante de lo que Hegel habría denominado el espíritu de España, o lo que Jiménez Caballero llamaba el genio de España, que no es ni más ni menos que una traslación del pensamiento hegeliano al pensamiento, digamos, español. Yo creo que ha habido tres hegelianos muy importantes en la historia española. Uno fue Jiménez Caballero, otro Ortega y Gasset y el otro José Antonio Primo de Rivera. Porque si uno lee la historia de la filosofía universal de Hegel, puede descubrir que cuando se habla del espíritu de los pueblos y del destino en lo universal de los pueblos, es el origen de la frase unidad de destino en lo universal. Por tanto, José Antonio Primo de Rivera era un gran hegeliano. Bueno, pues las tradiciones son muy importantes. Y las tradiciones lo que hacen es pasar de generación en generación. Para los conservadores, la nación no es la generación presente, no es el plebiscito cotidiano que diría Bersón. Para los conservadores, la nación está compuesta por las generaciones del pasado, por las generaciones del presente y por las generaciones del futuro. ¿Y eso por qué es? Pues porque el espíritu del pueblo, el espíritu del cual participaba Quevedo, pasa a través de las generaciones, va transmitiéndose y es portado generación a generación por cada uno de los que forman la nación en cada una de sus fases, en cada uno de sus periodos. Chesterton decía que la tradición es la democracia de los muertos. ¿Por qué? Pues porque para Chesterton, como buen conservador, a su manera también, un conservador un poco especial, el rey de las paradojas se le llamaba, a Chesterton, consideraba que en la tradición es en donde las generaciones del pasado nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas en el presente y cómo se tienen que seguir haciendo hacia el futuro. Por tanto, hay que tener en cuenta las tradiciones, porque en las tradiciones está el saber hacer de las personas que nos han precedido y que nos han traído hasta aquí. Si nos han traído hasta aquí y este no es un mal lugar, por eso merece la pena conservarlo, es porque esas tradiciones han sido útiles y por tanto son buenas. Pero siguiendo con Quevedo, y esto es algo que voy a recomendar a José Manuel Bou, porque creo que lo conocerá, pero por si acaso yo se lo recuerdo, conviene leer un libro que se llama España defendida. No sé si lo conoces, pero es muy interesante. España defendida es un libro que escribe Francisco de Quevedo para su rey Felipe III, en donde empieza
en aquel momento ya a desenmascarar la leyenda negra. Francisco de Quevedo ya se da cuenta de que se está construyendo la leyenda negra contra España por parte de escritores mediocres procedentes de Francia, de Gran Bretaña, de Holanda y de Alemania. Y él escribe este libro precisamente explicando lo que es España y desmontando toda la leyenda que se está construyendo ya alrededor, como decía, por escritores muy mediocres, no lo dice Quevedo, lo diría yo, que con el ojo del culo estaban construyendo la leyenda negra contra España. Y esto ya lo hace Francisco de Quevedo en España defendida. El título es mucho más largo, pero dice en ese libro, al principio, Francisco de Quevedo, «Mas no fuera yo español si no buscara peligros, despreciándolos antes para vencerlos después». Es decir, vuelve otra vez la idea del valor de arriesgarse con la palabra, arriesgarse con la acción para defender lo que uno considera que tiene que ser contracorriente, contra la opinión dominante, incluso contra el conde duque de Olivares, que era la persona con más poder en la España de aquel momento. A Quevedo le dolía España. A Quevedo le dolía España. Y lo demuestra uno de los poemas póstumos que hemos podido encontrar, en donde dice: «Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados». Esta idea de que a Quevedo le dolía España es algo que se ha extendido y que incluso es compartido por Arturo Pérez Reverte, que en la novela El capitán a la triste, a través de uno de sus personajes, viene a decirnos efectivamente que a Quevedo le dolía España. Y con ello Quevedo lo que hace es inaugurar una línea de dolor de España que llevamos los españoles a cuestas y que seguimos portando, pero que de alguna manera inaugura él. Otros dos grandes dolidos de España fueron Miguel de Unamuno, cuando Primo de Rivera lo manda al destierro a las Canarias y entonces dice: «Me duele España», y otro, vuelvo a citarlo, José Antonio Primo de Rivera, en varios de sus discursos, cuando dice: «Nos duele España porque la queremos». Y fijaos, nos duele España. Y vamos al año 1977. Rotten: «Hemos escrito God Save the Queen no porque odiamos a los ingleses, sino porque los queremos y estamos hartos de que los maltraten. Nos duele Inglaterra». God Save the Queen en realidad es un lamento de dolor por lo que estaba pasando en Gran Bretaña en el año 77, con una crisis energética y económica que afectaba a la mayor parte de la población. A los punkis les dolía Inglaterra, como a Quevedo, como a Unamuno y como a muchos de los que estamos aquí, que nos duele España en este momento. Por tanto, Quevedo fue un patriota español, rebelde y contracultural, pero amante de las tradiciones y, como decía antes, portador del espíritu de España. Más conservador no se podía ser y al mismo tiempo rebelde y, de alguna manera, si sirve la expresión, punk. Si hubiera tenido una guitarra, a lo mejor la habría roto en el escenario. Pero entonces no había guitarras eléctricas. Lo que podía hacer era poemas y octavillas que se iban repartiendo por las calles criticando lo que no le gustaba. Y una vez hablado de esta primera parte, que es la que me ha venido forzada por el título de la conferencia, que he tratado de desarrollar buenamente, pero he disfrutado con ello. Ahora voy a hablar de lo que en principio se supone que yo tenía que venir a hablar aquí, que es del futuro del conservadurismo. En el panorama actual, los conservadores somos el último bastión que queda frente al dominio de las élites globalistas. No hay más. Miremos alrededor porque no hay otra cosa. La única oposición que queda en el mundo frente al globalismo imperialista, dogmático y políticamente correcto, lo único que quedamos somos nosotros. No hay más, somos los conservadores. Decir conservador
es decir, patriota. Son términos equivalentes. A veces en las tertulias hablamos de si debemos utilizar la palabra conservador, si hemos de utilizar la palabra patriota. En el fondo es decir la misma cosa. Porque la función más importante que tiene la derecha política es defender el capital social de la nación. Para eso está la derecha, no para otra cosa. Para defender el capital social de la nación. Por tanto, el patriota, el que está dispuesto a defender la patria, el que está dispuesto a defender los valores de la patria, ese en realidad es un conservador. A los izquierdistas no es que les parezca mal que exista la nación, simplemente les tiene sin cuidado. Ellos están en otras cosas, están fundamentalmente a la defensa de los oprimidos, porque piensan que en el mundo siempre va a haber y ha habido opresores y oprimidos, y su dialéctica es siempre de opresores y oprimidos, porque el primer párrafo del Manifiesto Comunista, escrito por Engels pero atribuido a Marx, empieza por ello. La historia de la humanidad ha sido siempre una lucha entre señores y siervos, patricios y plebeyos, y obreros y propietarios. Y ahora es entre blancos, heterosexuales, colonialistas, imperialistas, y pobrecitos todos los demás, que son pues mujeres, inmigrantes, gentes de otras razas y lo que queráis, minorías, pero sigue siendo la misma dialéctica de opresores y oprimidos. Mientras que para los conservadores, para nosotros lo importante es la defensa del capital social de la nación. ¿Y qué es esto del capital social? Pues el capital social es un concepto elaborado en Francia por un señor llamado Pierre Bourdieu, que decía que había menos tipos de capital. Está el capital económico, el capital material, el capital simbólico y luego lo que se llama el capital social. El capital social es el que fragua las relaciones de confianza entre las personas que forman parte de un grupo o de una comunidad. En la medida en que el capital social del grupo es fuerte, la comunidad es fuerte. En la medida en que el capital social del grupo es débil, el grupo es débil y llega a desaparecer el grupo. Para construir naciones, lo que hace falta es construir el capital social de la nación. Y para destruir una nación, lo único que hace falta es dejar o hacer todo lo posible para que ese capital social se vaya disgregando. Decía que Bourdieu fue el inventor o el descubridor, el que acuñó la expresión capital social. Después ha habido otros dedicados a la sociología en Estados Unidos, como Putnam y Hyde, que han profundizado más en el tema. Y Putnam hizo un estudio sobre comunidades en Estados Unidos, comunidades pequeñas. En aquellas comunidades en las que las instituciones de la comunidad, basadas en la religión, entre los lazos de las personas que formaban parte del grupo, se vieron poco a poco debilitadas porque entraban personas que no formaban parte del grupo y que empezaban a introducir principios que no coincidían con los del grupo, hacían que la comunidad se fuera poco a poco descomponiendo, hasta el punto de que muchas comunidades norteamericanas terminaron desapareciendo por la desaparición del capital social como consecuencia de la llegada de personas que habían introducido reglas y principios que no tenían nada que ver con las reglas del grupo. Por lo que yo puedo ver, Valentia Forum es un grupo con un gran capital social. No porque tenga mucho dinero, sino porque tienen unos lazos de confianza y de compenetración entre los que lo forman que hacen que sea un grupo que poco a poco va creciendo, va creándose cada vez más capital social y que tiene un crédito hacia adentro y hacia afuera que va creciendo. Porque en las naciones ocurre lo mismo. El crédito hacia adentro y hacia afuera puede crecer o disminuir. El capital social que, por ejemplo, tiene un ciudadano norteamericano no se parece en nada al que tiene un nacional de Burundi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su nación tiene un gran capital social y eso significa que da orgullo pertenecer a ese grupo y cuando se sale y se viaja en el extranjero se le tiene a uno más consideración porque precisamente el capital social que representa su nación es más importante y no se le tiene la misma consideración a un señor de Burundi que uno de Estados Unidos en el caso de que tenga un problema en el extranjero. ¿Por qué? Porque el capital social de uno y de otro es diferente. A mayor capital social, mayor orgullo
mayor respetabilidad. Y eso pasa también con las naciones. El señor Junqueras es un señor muy conservador y es un señor muy de derechas. Muy de derechas. Esquerra Republicana de Cataluña es uno de los partidos más de derechas que hay en España. Muy conservador para lo suyo. Para crear el capital social de Cataluña, incluso artificialmente. ¿A costa de qué? De destruir el capital social de España. Porque para poder construir el capital social de Cataluña o del País Vasco hay que quitarle capital social a otro, porque si no, no se puede construir. Y es una cosa artificial. Y con el gobierno traidor que tenemos, se está permitiendo que el capital social de España, peldaño a peldaño, vaya desapareciendo para que otros estén construyendo su capital social. No es más que esto lo que está sucediendo desde hace prácticamente 40 años, lo que pasa que en los últimos 3 o 4 a una velocidad todavía mucho mayor. Por tanto, defender el capital social de la nación es defender a la propia nación. Y esa es la función más importante que tenemos los conservadores y a la que nos tenemos fundamentalmente que dedicar. ¿Y por qué es bueno que haya naciones? Porque está bien defender el capital social de la nación para que haya nación. ¿Pero por qué es bueno que haya naciones? ¿Por nacionalismo? Pues en mi opinión no por nacionalismo, sino porque la nación es el único ecosistema político que sirve para defender los derechos y las libertades de los individuos. No existe otra cosa. Si desaparece la nación, desaparece el sistema para la defensa de los derechos y de las libertades de las personas. De hecho, incluso con nación, con capital social disminuido, como está sucediendo estos días en España, se atenta contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. Durante la pandemia atentaron, aun existiendo nación, contra nuestros derechos y libertades. Imaginaos que no hubiera existido España, que hubiera todo sido un magma heterogéneo, gobernado no se sabe por qué, ONU, entre comillas, estableciendo las reglas de la pandemia y estableciendo cómo teníamos que comportarnos todos los seres humanos en el mundo. Menos mal que aún teníamos naciones y ordenamiento jurídico, que nos ha servido de poco, pero si no existiera ni eso, seríamos como plastilina para las élites mundiales. Lo único que nos queda para defendernos de las élites mundiales, porque siempre habrá élites que querrán imponer su modo de vida, su forma de entender las cosas a los demás, es a través del ordenamiento jurídico que existe gracias a que hay una nación. Si no hubiera nación, no habría ordenamiento jurídico. No habría reglas que oponer a los poderosos. Por tanto, la labor que tenemos los conservadores es muy importante, porque gracias a que existimos los conservadores podemos mantener la nación, y gracias a que podemos mantener la nación pueden existir derechos y libertades para los ciudadanos. Y me preguntaba el presidente, ¿qué es lo que tenemos que defender? ¿Qué es lo que tienen que conservar los conservadores? Pues desde mi punto de vista, dos cosas. La primera, las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Ya me he referido antes a lo que importan a los conservadores las tradiciones. Las tradiciones son el saber hacer, que de generación a generación ha pasado para que las generaciones siguientes supieran cómo hacer las cosas para que siguieran estando bien. Eso es la tradición. Las buenas tradiciones son las que se mantienen, las malas no, porque no son útiles para la sociedad. Y dejo un tema para una conferencia en el futuro. El mayor enemigo del conservadurismo no es la izquierda, es la tecnología. ¿Por qué? Lo dejo entre paréntesis. Porque estamos pasando de la era industrial a la era tecnológica, y las tradiciones que han sido útiles en la era industrial ya no empiezan a ser útiles para la era tecnológica. Porque estamos en un concepto completamente diferente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas se cuestionan con cierto buen criterio las tradiciones de la era industrial, que son las que nosotros hemos recibido como conservadores y como españoles, pero que a lo mejor ya no nos empiezan a servir para el futuro, con lo cual tendremos que empezar a pensar si tenemos que empezar a transformar las tradiciones de la era industrial de cara a la nueva era tecnológica en la que ya estamos metidos. Lo que pasa es que estos son movimientos de décadas o incluso de centurias. Hay que conservar las tradiciones y las instituciones que han hecho que las naciones occidentales sean lo que son y lo que han sido. ¿Hay alguien que pueda dar más que eso?
Más de lo que hemos sido las naciones occidentales, se puede ser. Y eso lo hemos sido gracias a ¿qué? A nuestras instituciones y a nuestras tradiciones. Puede ser que en otras partes del mundo tengan otras tradiciones, tengan otras instituciones que sean igual de respetables que las nuestras, pero no les han llevado al lugar donde nosotros hemos llegado, y desde luego hay una cosa que está muy clara: para nosotros no nos sirven. Las que nos han servido han sido justamente las tradiciones que nos han traído hasta aquí. Por tanto, ¿merece la pena conservarlas? Sí, pero como digo, teniendo en cuenta que también estamos pasando a una nueva fase, una nueva era, que es la era tecnológica, como dijo Alvin Toffler, que hablaba de la tercera ola, porque ya llevamos casi 20 años metidos en esa nueva ola. Y la otra cosa que tenemos que conservar y que defender los conservadores son los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos. Y yo creo que en estos días es cuando más falta hace decirlo, porque se está desquebrajando todo el sistema constitucional. Por tanto, tenemos mucho que conservar. Claro que tenemos mucho que conservar. Las instituciones, las tradiciones y los derechos y las libertades. Tenemos mucho. De hecho, yo hablaría también de lo que podría considerarse un conservadurismo inclusivo, que no sea un conservadurismo demasiado purista, en el sentido de que no debemos ser tan estrechos, en el sentido de no admitir dentro de la familia conservadora a personas que no se definan a sí mismos como conservadoras, pero que estén dispuestas a defender patrióticamente los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos y a contribuir de alguna manera al mantenimiento del capital social de la nación. Ayer salió parte del texto de lo que hoy estoy diciendo en la Fundación Disenso, en un artículo que se titula precisamente Un español punky. Y en él vengo a decir que en la época de la invasión napoleónica, salvo los más afrancesados, todos los patriotas españoles se unieron para defendernos y para defender España frente a la invasión. Ahora estamos en una invasión de otro tipo, es una invasión de tipo cultural, estamos en una batalla, una guerra cultural. Yo creo que todos los patriotas de buena fe, de todas las formas que pueda haber de conservadurismo, deberíamos unirnos para trabajar conjuntamente para defender el capital social de la nación, la historia, las tradiciones y sobre todo los derechos y las libertades. Voy a terminar ya porque llevo demasiado rato hablando. Y he de decir que actualmente en el conservadurismo mundial u occidental, porque en los países orientales las cosas funcionan de otra manera, se pueden detectar en este momento dos vertientes en este conservadurismo. De hecho, si se ojean los artículos que se publican en el European Conservative, se podrá comprobar que ha habido durante los últimos meses un debate entre dos vertientes de conservadores muy diferenciadas. Hay una que está representada fundamentalmente por una asociación internacional que se llama National Conservatism, NatCom, que propugna que el conservadurismo tiene que tener como referencia fundamental la nación, y que lo que tienen que hacer los conservadores, y coincide en gran parte con lo que yo he estado diciendo durante mi conferencia, es defender la nación y defender los valores y principios que conforman la nación. Pero por otra parte existe otra vertiente del conservadurismo que fomenta todo lo que es la protección y desarrollo de todo tipo de comunidades tradicionales. Y ahí incluimos las iglesias en cada una de las naciones según la que sea, las regiones, y de ahí el conservadurismo regionalista, que también es muy importante, la familia, que es una comunidad natural también propia que se tiene que defender por parte de los conservadores, y otras más en las que los individuos se agrupan de forma completamente natural. Los partidarios de esta segunda vertiente consideran que tiene que aplicarse el principio de subsidiariedad y que aquello que se pueda resolver en las comunidades más pequeñas no hace falta que se resuelva por las comunidades más grandes, por ejemplo en la nación. Lo que se puede hacer en la nación, lo que se puede hacer en el gremio, lo que se puede hacer dentro de la familia no tiene que ser referido a la nación. Aún así, yo pienso que son dos visiones perfectamente compatibles, que no son contradictorias del todo. Aunque sean distintas con matices, no son contradictorias del todo. Porque, en mi opinión, si desaparece la nación, las élites globalistas mundiales acabarán también con las comunidades tradicionales. De hecho, el globalismo está acabando con las profesiones reguladas, está acabando con la familia, está acabando con las religiones tal y como las entendíamos, con lo cual, si no ponemos el dique de la nación con el derecho
para defendernos frente a la tiranía de los poderosos, también las comunidades tradicionales corren el peligro de desaparecer. Y ya voy a acabar. Y voy a acabar punk y claro. Dijo Johnny Ramón, el guitarrista de los Ramones, que era partidario de Donald Reagan. Dijo: somos una mierda, pero si nos esperamos a aprender a tocar, seremos demasiado viejos para subirnos al escenario. Así que no tenemos tiempo que perder. Si no tomamos el poder pronto, democráticamente, será demasiado tarde. Por eso soy punky.